Transport 2022 es un espacio creado para facilitar la adquisición de conocimiento, para conocer las tendencias internacionales, el relacionamiento entre las empresas, la difusión de políticas públicas, acelerar los procesos innovativos y la generación de nuevos negocios en la industria marítimo-portuaria nacional y latinoamericana. La exhibición que ustedes están viendo tras este espacio, el Congreso Internacional lo que hacen es esperar identificar los diversos mercados que permitan proyectar el desarrollo del sector, lo cual contribuye a las economías de los países de la región, convocando tanto empresarios como proveedores, autoridades chilenas, latinoamericanas, en una instancia que sin duda es ideal. Es especial para intercambiar conocimiento, experiencias y tecnologías que requiere la industria. En este encuentro, la industria marítima portuaria, luego de más de 2 años de pandemia, finalmente presenta un espacio ideal para restablecer estas relaciones comerciales y ahora de manera presencial, por fin, actualizar redes de contacto y encontrar nuevas oportunidades de negocios. En nombre de FISA, parte del grupo GL Events, Puerto Valparaíso y Puerto San Antonio, main sponsors de Transport 2022 y Ultramar, que invita a este encuentro, les damos entonces la más cordial de las bienvenidas a la inauguración del 8º Congreso Internacional de la Industria Marítimo-Portuaria Transport 2022 y que hemos denominado Impulsando la Industria Marítimo-Portuaria de Nueva Generación. Para dar las palabras de bienvenida, dejo con ustedes al director ejecutivo de Transport, Rodrigo Lobo, a quien pido recibamos con un aplauso. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder recibirlos hoy día acá en Valparaíso. Antes de comenzar esta inauguración de congreso, porque este es el congreso, la inauguración de la feria, como dijo Carolina, parte más tarde. Quisiera recordarles que para las próximas conversaciones o paneles hay traducción simultánea, así que pueden retirar los audífonos atrás. Bueno, sin más, nuevamente bienvenido al Puerto Valparaíso como director ejecutivo de Transport. Me complace entregarles mi más cordial bienvenida a nuestro Congreso Internacional denominado Impulsando la Industria Marítima Portuaria de Nueva Generación, que nos reafirma nuevamente como referente nacional y latinoamericano para esta importante industria. En esta ocasión, Transport 2022 se desarrolla en un entorno especial, como lo es la ciudad patrimonio de la humanidad, que es Valparaíso, de donde yo provengo, en su histórico, dinámico puerto y junto a los protagonistas del día a día de las labores portuarias, reafirmando nuestro compromiso fuerte de acompañar cercanamente a la industria marítimo-portuaria. Agradecemos en primera instancia nuevamente a nuestros main sponsors, el Puerto de San Antonio, el Puerto de Valparaíso, con quienes tenemos una estrecha relación. También la invitación del Grupo Ultramar a través de la empresa TPS por su confianza y decisión de apoyo a realizar este importante evento. A las autoridades del sector como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Ministerio de Economía, como también a las autoridades marítimas y de gobierno regional. Valoramos igualmente la participación de auspiciadores, colaboradores, patrocinadores y media partners que nos acompañan el día de hoy y que nos han permitido convocar en esta ocasión, en estos 3 días, a un total de 50 organizaciones alrededor de la feria, tanto nacionales como internacionales, con más de 50 panelistas y una importante presencia femenina. Tenemos casi un 41% del total de los panelistas son mujeres, tema que nos enorgullece. La sostenibilidad y la resiliencia que está aplicando la industria marítimo-portuaria y el sector logístico en general, así como la innovación de procesos e integración tecnológica, son los actuales motores que probaron en pandemia ser los protagonistas que el mundo y sus mercancías, para que el mundo y sus mercancías siguieran en movimiento para el bienestar de nuestra gente. Es por ello que FISA, del grupo GL Events, empresa organizadora de Transport 2022, el encuentro más grande del sector en Chile, y lo repito, es el más grande,
y de gran importancia en Latinoamérica. Ha planeado un programa que pone foco en la industria de nueva generación. La actividad permitirá a todos nuestros colaboradores, asistentes y expositores vincularse con tomadores de decisión del sector. Le dará la oportunidad de construir redes para actualizar conocimientos, así como intercambiar experiencias en diversas materias. El 8º Congreso Internacional Transport 2022, en esta versión, ofrece 6 paneles temáticos, 3 charlas magistrales y 4 mesas de debate con participantes que representan a 12 países. Especial mención merecen nuestros colaboradores de la industria de soluciones de equipamiento y tecnología para el transporte y negocio portuario, cuya presencia marca el camino de las nuevas y necesarias inversiones para el sector. Como todos los años, la Agenda Transport se pone al día con las últimas tendencias, avances y proyectos, en particular con los últimos sucesos y desarrollos en los mercados marítimos portuarios de Norteamérica y Europa, siempre referentes para la economía latinoamericana. Es por ello que diferentes expertos y referentes de la industria nos convocan a reflexionar y debatir sobre temáticas tales como la crisis y recuperación de la cadena de suministro global y el rol de la industria en dicha recuperación, los avances en la denominada transición energética y descarbonización del transporte marítimo y las infraestructuras portuarias. La Agenda 2030 Transformación Portuaria en Europa, que siempre marca el camino y líneas de acción globales, la conceptualización de puertos como hub de innovación con impacto en los territorios, la creciente hiperconectividad que facilita las comunicaciones y la automatización en terminales marítimos, para finalmente reflexionar sobre el desafío de la equidad de género en la industria marítimo portuaria. Ya terminando, queremos destacar nuestra iniciativa de alcanzar acuerdos entre Transport y 2 organismos internacionales de gran prestigio. En primera instancia, con la Organización Internacional Terminal Industry Committee 4.0, conocida como TIC 4.0, cuya misión es promover, definir y adoptar estándares que permitan a la industria del manejo de carga alcanzar la 4ª revolución industrial. Este acuerdo está en proceso, pero lo vamos a lograr. Y en segunda instancia, con el puerto de Antwerp y su Port Training Center, APEC, con quienes hemos trabajado en forma colaborativa, recibiendo una beca para una capacitación portuaria de 2 semanas en el puerto de Amberes, la cual será entregada a uno de nuestros expositores como premio a su constante y decidido apoyo a este evento. Finalmente, esperamos que este conjunto de temáticas contribuya a clarificar las variables que hoy mueven y definen a la industria marítimo portuaria de nueva generación, cuyo rol social, económico, ambiental es ineludible en el marco de las políticas públicas, el desarrollo de los negocios, la facilitación del comercio y el crecimiento de nuestras sociedades. No me queda más que agradecer la presencia de ustedes y que disfruten estos 3 días en el puerto de Valparaíso. Estamos nuevamente muy contentos de poder estar con ustedes el día de hoy y los dejo invitados a continuar con la ceremonia de inauguración y el Congreso. Les quiero comentar también que a las aproximadamente 10:15 llega el ministro de Transportes, quien nos va a acompañar unos momentos, y posteriormente a las 11 vamos a tener la ceremonia de inauguración del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo Lobo por estas palabras inaugurales y los invitamos ahora a ver y a escuchar el saludo del secretario general de la Organización Marítima Internacional, OMI Kitak Lim, quien quiso estar presente para destacar la importancia justamente de reunirnos nuevamente para impulsar la industria marítima portuaria. Lo escuchamos. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to address you on the occasion of the 8th Maritime and Port Exhibition for the Latin American Industry Transport 2022 International Congress. It is encouraging to see regional cooperation to address key issues that affect the whole maritime sector and which connect shipping,
ports, and logistics through their shared objectives. As we all know, the importance of the maritime sector to global trade cannot be overemphasized. The maritime industry is the engine that drives the global economy, and together we must work to find a solution to ensure that the resilience of the supply chain is protected. Conferences like this one provide us with the opportunity to look towards a green, digital, efficient, and sustainable maritime future, ambitions that IMO shares and encourages. Ports are the crucial interface between ships and the onshore supply chain, and IMO is involved on both sides of this partnership. As a part of its support to the establishment of an international regulatory framework, IMO has introduced mandatory electronic data exchange to increase digitalization in processes for port stays and departures. For example, in May this year, IMO made a single window for data exchange mandatory in ports everywhere to come into effect on 1st January 2024. A digital future showcasing the value of digitalization, automation, and electronic communication technologies will support fast, effective, efficient, sustainable, and reliable operations across the supply chain. I'm confident that these technologies, developed with a human element in mind and collaboratively with input by the shipping, ports, and logistics industry, will be a significant step forward to facilitate trade and accelerate digitalization in the maritime sector. IMO is making tangible progress toward the decarbonization in the implementation of the initial GHG strategy, and the member states have pledged to adopt a revised and strengthened GHG strategy next year. Ports also have a substantial role to play in shaping the decarbonization pathway. Ports will be where alternative fuels are supplied and incentives offered to encourage greener vessels. And it is a port where more use of pre-arrival information will assist in reducing emissions from ships, planning for just-in-time arrivals. IMO has recognized the importance of ports in this process through a resolution agreed in 2020, encouraging voluntary cooperation between ports and shipping to reduce GHG emissions from ships. Excellencies, ladies and gentlemen, ultimately, shipping and ports are essential to the world and must be at the forefront of change as we strive for a more sustainable and greener maritime future. Your discussions will address the issues that lie at the heart of turning those aspirations into realities. I wish you a successful conference and look forward to hearing of the innovations and solutions that will emerge from your discussions. Thank you. Con el saludo del secretario general de la Organización Marítima Internacional, Ki-Tak Lim, damos entonces por inaugurada la 8ª versión del Congreso Internacional Transport 2022 y los invitamos a participar de nuestra primera sección de charlas magistrales de apertura que estarán a cargo del señor Jan Hoffman de UNTAC, Naciones Unidas, que nos hablará desde Suiza, y del señor Noel Hasegawa, ejecutivo del puerto de Long Beach, California, quien también nos hablará desde Estados Unidos. Saludamos en primer término entonces al señor Jan Hoffman. Pues si ya me toca a mí, muy buenas tardes desde Ginebra, en Suiza. Habría preferido estar con ustedes en persona, recordando buenos viejos tiempos que yo vivía en Santiago de Chile y tenía muy buena colaboración con el sector marítimo portuario en Valparaíso y en San Antonio. Bueno, ahí me toca compartir unas ideas, tendencias de nuestro trabajo en la UNCTAD.
Las láminas son en inglés y si ustedes me permiten voy a hablarles entonces en alemán. No, perdón, me han dicho en castellano. Voy a practicar mi castellano con ustedes y vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Empecemos con unas tendencias de largo plazo que tenemos observados, que medimos aquí desde la UNCTAD de nuestras estadísticas de tráfico portuario, de transporte marítimo. Tendencia a largo plazo, un gráfico que hicimos recién sobre cuál es la distancia que viaja una tonelada por vía marítima en promedio, desde el 2000 hasta el 2020, con a veces baja, a veces sube, pero en general una tendencia a largo plazo de más distancia. Hay diferentes commodities, a veces el petróleo sube, baja, contenedores, pero eso es el promedio global. Ponemos, por ejemplo, mineral de hierro, carbón de Brasil, va ahora más hacia China y un poco menos hacia Europa, y todo eso conlleva un aumento de la distancia. Encontré eso interesante, no lo había visto así, recién lo generamos así para ustedes, una tendencia de largo plazo. Otra tendencia de largo plazo es la participación de los países en desarrollo en el comercio marítimo. Tenemos aquí la parte roja, son las exportaciones, y la parte azul, las importaciones de toneladas. Aquí en el fondo estamos hablando del tráfico marítimo medido por lo que se mueve en los puertos. Ahí también vemos que en el pasado los países en desarrollo exportaban volúmenes altos, mineral de hielo, carbón, petróleo, soja, y importaban bajos volúmenes, pero de alto valor, ¿no? Bienes manufacturados. Hoy en día, los países en desarrollo, en su conjunto, incluyendo China, Sudáfrica, Costa Rica, Chile, ¿no?, también participan más en la producción globalizada. Tendencia de largo plazo. Otra tendencia, el número de puertos en la red global de las líneas de transporte de contenedores. Claro, también a veces baja, sube, pero se han agregado, aquí tengo eso hasta el 2019, cada vez más puertos a esta red. Después, un tema de la logística que encuentro bien interesante. Allí no tengo datos globales, tengo datos de Estados Unidos. Dentro del gasto de logística, gasto en logística, ¿cuánto dinero gasto, qué porcentaje gasto en transporte, la línea azul, y en el inventario, ¿no?, guardar las cosas? Y como el transporte es cada vez más eficiente, tenemos más entrega justo a tiempo, tenemos mejor facilitación de comercio, esta línea ha estado bajando, la línea roja. Gasto menos en inventario y gasto más en transporte, pero no porque el transporte sea más caro, sino porque el transporte, de hecho, a largo plazo, vamos a ver un momento, pero el transporte es más eficiente, por eso compro más transporte y guardo menos. Otra tendencia, el tamaño de los buques. Vemos cómo año tras año tras año, el tamaño máximo de los portacontenedores ha aumentado. Y el otro lado de la medalla, la línea azul, el número de empresas en el mercado baja. Como el tamaño de los buques ha crecido más rápidamente que el volumen de comercio, matemáticamente algo tiene que dar, y es, en el fondo, cuántas empresas pueden ofrecer servicios en un mercado. Esos son promedios por país en la línea azul. Bien, eso eran tendencias que encuentro interesantes, largo plazo. ¿Qué está pasando en nuestro sector? Ahora viene la crisis, viene corona, viene congestión, viene aspectos políticos, viene una guerra en Ucrania, y vamos a ver qué ha pasado. Empezamos con los fletes.
que no he mostrado antes, pero a la larga hemos dicho, bueno, ha sido cada vez más eficiente el transporte. Hemos visto esta gigantesca subida de los fletes y de lo que cuesta, por ejemplo, alquilar un portacontenedor, que es la línea azul, que ha aumentado aún más que los fletes. Y últimamente, fíjense, son los últimos datos del último fin de semana aquí para ustedes, están bajando, están cayendo, ¿no? Pero bueno, este auge, esta subida de congestión, que los buques pasan 20% más tiempo en el puerto con el COVID, con la congestión, también ha conllevado cambios en la geografía de comercio, en las tendencias. Acuérdense, la tendencia a largo plazo era un aumento de la estancia, ahora hemos tenido un descenso. Pregunta, y no tengo la respuesta, ¿eso va a ser un cambio en la tendencia a largo plazo? ¿Vamos a hacer más lo que llamamos nearshoring, friendshoring, más comercio regional a largo plazo? ¿O es solamente un hiccup, una pequeña interrupción y en 2 o 3 años volveremos a la trayectoria de largo plazo? No lo sé, me quedan 8 años hasta mi jubilación, a ver si me vuelven a invitar en 8 años y allí vemos las nuevas tendencias. Aquí también les doy ya los datos del próximo Review of Maritime Transport. Ha bajado ligeramente la participación de los países en desarrollo en la importación. Tiene que ver con el aumento de las importaciones, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en tiempos de lockdown, donde hemos comprado más cosas. Otra tendencia que ha cambiado, eso ya cambió en el 19, pero no sabemos, ahí tenemos una caída en el primer trimestre 2022, con el Mar Negro, ¿no? Pero ¿a qué se debe? ¿Va a volver el aumento de puertos en la red o ha cambiado la trayectoria? Seguimos con el tema de tendencias que ya no han continuado en el año 2021 en Estados Unidos. Ha aumentado ligeramente el porcentaje de gasto en inventario. ¿Volveremos en un futuro a la baja? ¿Vamos a seguir con mejoras más justo a tiempo? ¿O vamos a tener más stock, más guardar? Lo siento, no tengo la respuesta, les muestro qué estamos observando. Finalmente, el tema del tamaño de buques. Allí también, este tema lo estoy observando desde el año 96, que lo he trabajando en la CEPAL. Nunca hemos tenido un tiempo tan largo como ha empezado ya ahora en el final de 2018, de que ya no suben el tamaño máximo de los buques. Y eso es importante. Durante décadas, los que querían ahorrar dinero, los armadores que querían reducir sus gastos unitarios, su gasto por contenedor, han invertido en buques más grandes para conseguir economías de escala, para ahorrar dinero en combustible. ¿Y qué han hecho con los buques antiguos más pequeños? No han ido a la chatarra, les han vendido, les han devuelto al mercado, con lo cual durante mucho tiempo hemos tenido una sobreoferta. Esta sobreoferta tenía que ver con el ciclo gigante, el ciclo marítimo, con aumento de tamaño de buques. Hay una relación y ahora coincide con la crisis de COVID, de la logística, que ya no aumenta este tamaño. Y yo creo que no sé, quizás un aumento. Hay buques de 28.000 en algunos escritorios, diseños, pero el tamaño máximo actual de los portacontenedores es aproximadamente como los petroleros, los graneleros más grandes, los astilleros, los canales, los puertos. No sé, ahí me puedo equivocar, pero por lo menos aquí muestro, ya tenemos un cierto tiempo que ya no ha aumentado este tamaño. Bien, ¿a qué se debe esta crisis, este cambio? Un modelo muy simple, disculpen, soy economista, me gustan estos gráficos.
en el mercado marítimo, tanto la curva de la demanda como la de la oferta son muy verticales, muy steep, ¿no? La demanda es muy poco elástica porque el transporte es solamente una parte del costo total del bien en la tienda. Y en la oferta, una vez que llegamos a un máximo de capacidad, no podemos más. O sea, es ahí. Y hemos dado esa situación con el precio flete ahí en el punto azul. Y lo que ha pasado es realmente que con la congestión y los buques esperando en los puertos y más tiempo en transporte intermodal, los contenedores esperando, la curva de la oferta ha ido a la izquierda y como ya no podíamos ir a los peluqueros, a los restaurantes, a los cines, la demanda por bienes ha ido a la derecha y eso es para mí la explicación de la subida de fletes. Y ahora, como se está un poco descongestionando, como ya volvemos a la Navidad, vuelve a bajar. Los fletes tan altos tienen un impacto sobre el precio. Aquí ven una simulación que hemos hecho en la UNCTAD. Precios de consumo, ven allí World, el mundo, más 1.5%. Eso es una simulación de hace un año, ha sido confirmado por el Fondo Monetario Internacional. Las islas pequeñas, lo que allí son los SIDS, los Small Island Developing States, han sido aún más afectados. Eso nos preocupa y realmente para ellos ha sido aún peor esta inflación. ¿Qué tipos de productos son más afectados? Son dos tipos de productos. Por un lado, bienes baratos. Allí pensamos en sillas de plástico que no tienen mucho valor. Allí ya un flete alto tiene un impacto sobre el precio final de la tienda. Y después tenemos productos de alto valor, como aquí Computer, Electronic, Auto Products, que dices, pero qué raro, tienen muy alto valor. Aunque el flete sea 20.000 en vez de 2.000, igual es poco comparado con el valor de la mercancía. Es cierto. Pero antes de que tenga yo mi cámara Nikon, el objetivo, el lente, el plástico, el paquete, los chips, han sido transportados varias veces de Tailandia a Corea, a Vietnam, durante el proceso de producción globalizada, con lo cual un aumento del flete tiene un impacto también en el precio. Bien, vamos a ver unas perspectivas a largo plazo. Lo divido por mercados, tecnología, descarbonización. En los mercados, aunque ahora están bajando los fletes, aquí les doy 6 razones por las cuales creo que no van a volver a largo plazo a nivel pre-COVID. Primero, el impacto COVID va a seguir existiendo. El tema de control, de distancia social, es complicado. Después, la crisis nos pilló en un momento del ciclo marítimo muy malo. No había, a principios de la pandemia, buques pedidos en los astilleros del mundo. Con lo que ahora sí aumenta el order book, ¿no? Se piden buques, pero se demoran 2, 3 años en que por fin se van a entregar. Tenemos un proceso de consolidación en la participación de mercado de las top empresas cada vez más grandes, lo que les da un mayor poder de negociación, pero subrayo, no pienso que el proceso de consolidación, las alianzas, eso, sea la culpable del aumento de fletes tan dramático en los últimos 2 años. Aquí les he puesto otros mercados marítimos de gas, de alquiler de contenedores, de petróleo, del Baltic Dry Index, que han tenido subidas aún más fuertes en diferentes momentos en la historia, y allí no tenemos alianzas ni antitrust ni nada. Después, la descarbonización va a costar dinero. No nos engañemos, estamos en favor, lo voy a volver a este tema, es importante realizarlo, pero tiene impacto sobre el costo y tiene impacto sobre la velocidad. Los buques, lo más fácil para reducir emisiones es ir más lento. Entonces, si vamos más lento y si los inversores no saben cuál va a ser el futuro precio del carbón, cuál va a ser la futura regla en la OMI,
esperan. Se espera. Hay más riesgo también por otras razones, por la guerra en Ucrania, con lo cual el inversionista requiere una rentabilidad mayor. Todo eso, para mí, son argumentos que sí, están bajando los fletes y van a bajar en algún momento como antes, pero a largo plazo, pienso, el nivel de fletes marítimos, contenedores, en los próximos 10 años va a ser más alto que en los 10 años anteriores. No tan alto como ahora, pero ahí estamos. Tecnología. Hemos tenido mucha demanda por nuestros programas de facilitación de digitalización. ¿Quién lidera las reformas en su empresa? ¿Es el gran jefe, el jefe de tecnología o es COVID-19? Bueno, mucha motivación de invertir en digitalización, firma electrónica, documentos electrónicos, automatización. Todo eso ha sido empujado por la crisis. Hace 2 años sacamos un policy brief por la cadena, muchas soluciones tecnológicas propuestas. Quiero subrayar un tema aquí que surge otra y otra vez, que hay gente que dice, o bien facilitamos y digitalizamos, o controlamos mejor. Y para mí es la imagen equivocada. No es un balance, no es un trade-off que hago o bien o lo otro, o bien lo uno o lo otro, sino las soluciones que proponemos de automatización, ventanilla única, que Kita Glim también mencionó recién, etcétera, etcétera, ayudan a conseguir las dos cosas, facilitar y a la vez proteger. Por último, gran desafío para el futuro de la descarbonización. El transporte marítimo contribuye como un gran país y tiene que participar en la reducción. Tendría que reducir las emisiones, en realidad están aumentando, ¿no? Los últimos datos siguen aumentando, incluso los últimos del año pasado lo estamos viendo ahora para el próximo informe, deberían reducirse y se están aumentando, ¿no? ¿Y quién está pagando hoy en día por las emisiones, por el costo del cambio climático? Paga población de Bangladesh que tienen su país hundido, tienen inversores en Bahamas con un huracán, los campesinos en Mali con una sequía, familias en una isla del Pacífico que la isla desaparece, o aquí en Suiza los ricos suizos que ya no tienen nieve en su resort de esquí, ¿no? ¿Quién debería pagar? El que contamina debería pagar. Eso es el concepto de polluter should pay, ¿no? Y el sector privado, el inversionista, decide, ¿qué hago? ¿Voy más lento, no emito, cambio de combustible, o limpio, filtro o compenso? ¿No? Digo, ok, igual, siempre y cuando el que beneficia del comercio paga el costo externo, para mí personalmente no es un problema, siempre y cuando paga, ¿no? Entonces allí hay una medida que también mencionó el secretario general de la OMI, los market-based measures, es un precio, darle un precio a la emisión. Hay un documento del año 1995 de la Organización Marítima Internacional, escrito por un tal Jan Hoffman, que en su momento trabajó en la OMI, que introduce y vende y está todavía hoy con más pelo gris y barba convencido, eso es por donde tenemos que ir. Un levy, un precio, ¿cómo quieres llamarlo?, sobre el CO2. Ahí hemos visto un cambio de actitud total entre los embarcadores, usuarios, empresa naviera, los países miembros. Yo creo que va a llegar. Hay propuestas que realmente implican mucho dinero, ¿no? Si hago un pequeño cálculo de cuántas toneladas métricas, cuántas toneladas de CO2 se emiten por tonelada de combustible, propuestas de levy de $100 por emisión, llegamos a 72,9 ceros de dólares por año de un levy. Pero eso también nos da oportunidades. Concluye con 3 oportunidades. Países en desarrollo, y incluye Chile, pueden beneficiarse de ser proveedores de los nuevos combustibles, ¿no? Convertir energía solar o de agua, o sea, en
hidrógeno, amonía, en vender combustible alternativo. Después, si se generan estos fondos por los que pagan por la externalidad negativa, por lo que han contaminado, eso se puede invertir y mejorar la infraestructura portuaria, mejorar la conectividad marítima, mejorar la facilitación de comercio. Y por último, sinceramente veo que la industria marítima tiene una oportunidad histórica. Es la industria que tiene un marco multilateral en la Organización Marítima Internacional, donde los países no compiten con sus reglas, sino tenemos la misma regla para todos, y realmente es un desafío, pero también es una gran oportunidad para nuestro sector. Con eso concluyo y muchas gracias. Agradecemos entonces la exposición de Jan Hoffman de UNTAC Naciones Unidas, que nos ha estado hablando desde Suiza. Es momento ahora de dar la bienvenida al señor Noel Hasegawa, ejecutivo del puerto de Long Beach de California. Nos está también saludando desde Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Noel Hasegawa. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. Y aquí desde Long Beach, California, aquí en Estados Unidos. Y tengo una presentación, a ver si me pueden ayudar a subirla a la pantalla, por favor. Vamos a avanzar a la siguiente pantalla, por favor. Como pueden ver aquí en esta pantalla, esto nos da una idea de el rendimiento que hemos estado dando este año, en el año 2022. Y estas cifras son hasta el mes de junio, y puedo actualizar que hasta el mes de agosto nuestros números siguen incrementando de una manera histórica. Y como pueden ver aquí, desde enero a junio procesamos más de 5 millones de TEUs, que nos pone a 5.3% arriba del año pasado. Si avanzamos esto hasta agosto, el mes de agosto, seguimos con la misma tendencia, pero sí, obviamente empezamos ya a ver como le llaman, un softening en el mercado, y desde enero a agosto estamos aproximadamente 4% arriba del año pasado. Pero en la siguiente pantalla vamos a ver una cronología que pinta la historia de lo que hemos estado experimentando aquí en el puerto de Long Beach, aquí en el mercado estadounidense. Y como pueden ver aquí, el año 2021 fue un año de récord, ¿no? Que inició en el año 2020. En el año 2020, cuando empezamos a sentir el efecto de la pandemia, vimos dos efectos. En la primera mitad del año, del 2020, vimos nuestros números disminuir de una manera histórica, pero comenzando en julio del año 2020, el impacto de la pandemia, como ya se presentó anteriormente con el ponente anterior, muchos de los consumidores aquí en Estados Unidos se dedicaron a comprar y comprar en números históricos, y eso fue lo que inició una ola de cargamento que inició en el verano de 2020 y que continuó en el año 2021, que nos llevó a un año histórico, y sigue continuando hasta el año presente. Algo que jamás había visto, pero estoy seguro que en otros mercados también las mismas tendencias se dejaron ver. Vamos a avanzar, por favor. Y quisiera explicarles brevemente la narración, cómo fue que ocurrió esto. Si avanzamos a la siguiente pantalla, por favor. Ahí está, gracias. Como podemos ver aquí, la Federación Nacional de Importadores aquí explica cómo fue que la demanda por importaciones aquí en Estados Unidos subió de una manera muy dramática, y como pueden ver, todo esto fue impulsado por la pandemia. La mayoría de la población aquí en Estados Unidos fue confinada a sus hogares, y de tal manera ya no podían ellos gastar sus ingresos en entretenimiento, en salir a comer, en conciertos, etcétera. Entonces, mucho de esto dio tendencia a hacer compras online, de tal manera de que el incremento en compras de e-commerce
subió por un factor de 5 cuando se esperaba crecer en los últimos 2 años por un factor de 2. Entonces fue un crecimiento excesivo, un crecimiento extraordinario que obviamente tuvo un impacto que se sintió a lo largo de la cadena de suministro. Y es a ello lo que quisiera avanzar ahora. Si seguimos a la siguiente pantalla, por favor. Esta es una de las imágenes que se dejó ver muy públicamente. En la mayoría de los periódicos mayores aquí en Estados Unidos, habían ocasiones que esto se encontraba en la pantalla amplia. Y lo que vemos aquí es el número de buques anclados. En el puerto de Long Beach, aquí en el puerto del sur de California, tenemos aproximadamente 32 muelles. Pero cuando se dejó venir todo este cargamento, la congestión que creó fue algo extraordinario. En enero de este año, ese número de barcos o de buques anclados subió a 109. 109. Ahora, muchos nos preguntan qué es el número normal antes de la pandemia, cuántos buques habían anclados, y el número era 0. O sea, casi nunca se veían el número de buques anclados. Y presentemente ese número lo hemos disminuido ya, gracias a la respuesta que hemos dado a la crisis de congestión. Y ese número a partir de esta mañana es bajo de 10 barcos. Pero si seguimos adelante, la razón que hubieron tantos buques anclados es porque los terminales también, dentro de los terminales, los contenedores se estaban amontonando. Y aquí es un retrato de uno de los terminales aquí en el puerto de Long Beach, que algunos llegaron a tener una capacidad de 110% de su capacidad actual. Quiere decir que los terminales estaban tan llenos de contenedores que apenas podían moverlos con la misma eficiencia y eficaz de lo cual estaban impuestos antes de la pandemia. Y lo que eso causa es que se requiere más mano de obra, se le requiere más tiempo para posicionar y mover los contenedores. Y es por eso que los barcos que llegaban al muelle pasaban más tiempo allí para procesarlos, y es por eso que se hizo una fila de buques anclados con ese tiempo. Pero ahí no termina la historia, porque la razón que los contenedores estaban amontonando y la razón que estaban pasando más tiempo ahí es porque también hubo una gran escasez de almacenes y centros de distribución que apoyan este puerto grande aquí en Estados Unidos. Si avanzamos a la siguiente pantalla, por favor. Y aquí nos damos cuenta que dentro de 75 millas del puerto de Long Beach hay aproximadamente 2.1 billones de pies cuadrados de almacén y de centro de distribución. Y como podemos ver aquí, menos de 1% de esa capacidad de almacenes estuvo disponible. Y la razón que esto ocurrió es que la demanda por las importaciones creció de una manera tan exagerada que pronto se llenaron todos los almacenes. Y tenemos que recordar que todo esto ocurrió en el mismo periodo, en el mismo tiempo que muchos trabajadores, a consecuencia de la misma pandemia, no podían ir a trabajar. Entonces, la pandemia tuvo el efecto de impulsar a alta demanda, un cargamento extraordinario, a la misma vez que muchos trabajadores y todos los sectores en la cadena de suministro experimentaron una escasez de mano de obra. Y es por eso que se vio esta disminución significante de velocidad con respecto al movimiento de cargamento aquí en la cadena de suministro aquí en Estados Unidos. Bueno, aparte, a partir de todo esto, también experimentamos otros shocks en el sistema. Por ejemplo, si avanzamos a la siguiente pantalla, también experimentamos una escasez de chasis. ¿Por qué? Porque cuando los almacenes se llenaron y cuando los terminales se estaban amontonando los contenedores, muchos de estos chasis estaban funcionando
como almacenes y muchos de estos chasis se encontraban estacionados ahí en los márgenes de los almacenes, los centros de distribución, donde estaban cargando los contenedores. Se puede decir que los buques anclados que les mencioné hace algún momento también estaban funcionando como almacenes. Es decir, la escasez de capacidad en los almacenes y los centros de distribución se estaba manifestando en números en escasez en otros tipos de equipo, como los chasis, como los patios de terminal y obviamente también los buques. Entonces, esto pinta un retrato de lo que hemos estado navegando a lo largo de los últimos 2 años. Esta crisis de la cadena logística amenazó la economía estadounidense, también amenazó muchos sectores, la mayoría de los sectores, y hasta el día de hoy se cita como uno de los factores en el alto nivel de inflación que seguimos luchando aquí en Estados Unidos. Vamos a avanzar, por favor. Y como les comenté, la pandemia también tuvo el efecto de causar una escasez de mano de obra. Ahora, con respecto a los choferes, esta ya era una tendencia que se estaba viendo antes de la pandemia. En el sector de camión, de transporte, de cargamento, se ha visto una escasez de choferes ya por muchos años, y como pueden ver aquí, el pronóstico en los años venideros es que esa escasez iba a crecer, pero obviamente esa escasez se empeoró a consecuencia de la pandemia, y obviamente cuando el movimiento de contenedores disminuye la velocidad, eso también causa que el escasez de mano de obra, de capacidad física, también empeore. Y es lo que estuvimos viendo ya en los últimos 2 años. Vamos a avanzar, por favor. Y aquí es un retrato, obviamente, de la mano de obra también en los mismos almacenes, donde estaban retacados de mercancía, de contenedores, al mismo tiempo que la mano de obra no llegaba, obviamente también a consecuencia de la pandemia. Entonces, como ya se explicó por el ponente anterior, cuando vemos que la demanda y el supply están dirigiéndose en diferentes direcciones, eso fue un factor grande en la crisis de la cadena logística que vimos aquí en Estados Unidos. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, quiero ahora transicionar a nuestra respuesta. ¿Qué fue lo que hicimos como una autoridad portuaria en respuesta a la crisis logística? Y una de las cosas que empezamos a hacer, que jamás habíamos hecho, es empezamos a recoger mucha información. La falta de información que se vio durante la congestión fue algo increíble. Por ejemplo, habían socios industriales que no tenían la visibilidad, no tenían acceso a la información que ellos necesitaban para preparar, organizar su equipo, organizar sus operaciones. Entonces nos dedicamos a recoger mucha información desde los buques, desde los terminales, los ferrocarriles, y todo eso lo hicimos disponible en nuestro sitio de red. Pero aparte de ello, la escasez de capacidad nos impulsó a identificar terreno dentro del puerto, hacerlo disponible para el almacén temporal de contenedores. Y lo que pueden ver aquí en la pantalla son 100 hectáreas que nosotros aquí en el puerto de Long Beach hicimos disponible con el fin de proveer alivamiento a nuestros terminales y permitirles mover contenedores desde sus patios a este sitio dentro del puerto para poder hacer y crear más capacidad en sus patios y de esa manera permitirles procesar más cargamento que están sobre los buques. Y este espacio comenzó en octubre del 2020 con 17 hectáreas y con el tiempo lo incrementamos a 100 hectáreas. Estas 100 hectáreas tienen una capacidad anual de throughput de aproximadamente 1 millón de TEUs. Y es algo que iniciamos aquí en el puerto de Long Beach. Desde que lo iniciamos, otros puertos alrededor del país también han replicado lo mismo.
y con gran éxito, porque nuevamente lo que nos faltó y lo que nos faltaba en ese tiempo era más capacidad. Avancemos, por favor. Otra acción que tomamos, que aplicamos a esta congestión y esta crisis de la cadena logística, es que también ampliamos las horas de operación. Aquí en Estados Unidos los terminales portuarios no abren las 24 horas por día. Son más bien dos turnos que los terminales abren aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, lo que pensamos aquí es que si ampliamos las horas de operación, podríamos nosotros también crear más capacidad. Y uno de los terminales aquí en Long Beach tomó el primer paso. Ellos decidieron abrir 24 horas al día, 4 días a la semana, a principios de septiembre del año pasado. Y nuevamente el objetivo aquí era de ampliar las horas de operación y permitirle a los choferes, a los camiones poder retomar sus contenedores y de esa manera avanzar en la velocidad del movimiento de contenedores. Lamentablemente, este acto no ha dado el rendimiento que se pensó inicialmente. ¿Por qué? Porque para que esto funcione se necesitan que los almacenes también estén abiertos las 24 horas por día. Necesitamos que los choferes, que los camiones operen las 24 horas por día y necesitamos que el sistema entero logístico también haga la transición a las 24 horas. Esto es una obra que vamos a seguir nosotros insistiendo. Necesitamos aquí en Estados Unidos, todos ustedes saben que en otras partes del mundo la cadena de suministro por años ya ha operado las 24 horas por día, por ejemplo, allá en Asia, en partes de Europa. Entonces nosotros creemos que el tiempo es ahora para hacer esa transición y ayudar a avanzar la cadena logística aquí en Estados Unidos. Vamos a avanzar a la siguiente pantalla, por favor. La otra acción que tomamos es que anunciamos una multa, y esta multa fue impulsada porque en algún momento nos dimos cuenta que el 50% de todos los contenedores estaban en el terminal 9 días o más, que es algo increíble. Antes de la pandemia, el tiempo promedio que pasaba un contenedor dentro del patio del puerto, en el terminal, era de 3 a 4 días. Y esta multa la anunciamos a las agencias navieras. Respondieron y gracias a su cooperación no hemos tenido que implementar esta multa, pero sí tuvo su efecto y esto nos ha ayudado a reducir el número de contenedores que con un plazo de 9 días o más dentro del patio de 9 días. Avancemos, por favor. Y como les pueden ver aquí en el número ahí en rojo a su derecha, van a ver la disminución en esa categoría de contenedores. Avancemos, por favor. Y en la siguiente pantalla vamos a ver el impacto, porque ahora uno de los problemas que estamos nosotros atacando ahora tiene que ver con el movimiento de contenedores vía ferrocarril. Y como pueden ver aquí, el número de contenedores que llegan a nuestro puerto y salen del terminal en ferrocarril, en tren, se dan cuenta que ese número que de plazo de 9 días o más está a una cifra de más de 8,000. Eso es algo que es más del doble de lo que vimos en abril de este año, y es un número que es 4 veces más grande de lo que se veía antes de la pandemia. Sigamos adelante, por favor. Y esta tabla nos muestra cuántos días promedio están pasando estos contenedores de ferrocarril ahí en los terminales, y como pueden ver aquí, a lo largo del puerto de Long Beach, son 11 días, que viene siendo casi 4 veces más de lo que se veía antes de la pandemia. Entonces, este viene siendo el problema actual. ¿Cómo vamos a mover estos contenedores que se están amontonando aquí en el puerto, que están destinados a ir a los mercados grandes de Estados Unidos como Chicago, como Texas, a Kansas City, y cómo podemos nosotros avanzar que estos contenedores salgan? Y la razón que estamos nosotros
viendo esta tendencia es porque los destinos de estos contenedores en las yardas de ferrocarril a lo largo de Estados Unidos están congestionadas. Y nuevamente regreso al punto, ¿no? Nosotros somos un puerto, nosotros deberíamos de funcionar como una vía, como una puerta, pero cuando los otros sectores están congestionados o no hay capacidad suficiente, entonces se empieza a ver aquí en los puertos. Avancemos, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a largo plazo tenemos proyectos en moción que nos van a ayudar a incrementar la capacidad. Hablando del ferrocarril, uno de los proyectos más grandes que estamos avanzando le llamamos el Pier B On-Dock Rail Support Facility. Y lo que esto nos permite es mover más contenedores a través de tren y ferrocarril. Este proyecto amplía nuestra capacidad de ferrocarril. Presentemente tenemos 12 vías. Esto nos va a ayudar a convertir esas 12 vías en 48 vías. Nos va a ayudar a incrementar nuestro porcentaje de on-dock rail a una cifra de 32 a 35%. Avancemos, por favor. Gracias a la respuesta de la administración, me gusta decir que los puertos por muchos años eran desconocidos. Mucha gente iba a la tienda, compraba su producto y aunque decía la caja hecho en China o hecho en Taiwán, la mayoría de la gente no se ponía a pensar y no hacía la conexión entre lo que compraban y cómo fue que llegó esa mercancía allí a la tienda. Pero esta crisis de congestión ha traído mucha atención, una atención histórica, y es por eso que en noviembre del año pasado el presidente Biden firmó una ley que autorizó 1.2 billones de dólares y una cifra mayor para puertos, para transportación y la cadena logística. Avancemos, por favor. El estado de California también, el gobernador firmó una ley que también autorizó fondos para ayudar y apoyar a proyectos de cadena logística nuevamente para ayudar no solamente con la congestión que se ha visto en los últimos años, pero también para fortalecer la cadena logística y la infraestructura para poder nosotros expandir la capacidad y poder mover más contenedores con el tiempo. Y estas inversiones al nivel estatal y al nivel federal son importantísimas porque antes de la pandemia, antes de esta congestión, ya estábamos viendo nosotros una deterioración en infraestructura. Ahora, gracias a una planificación sabia, aquí en el puerto de Long Beach, hace 10 años nosotros hicimos planes para modernizar y expandir nuestra capacidad. Tenemos un terminal nuevo que acabamos de completar. Le llamamos Long Beach Container Terminal. Es uno de los terminales más verdes, más limpios en todo el mundo, con una capacidad de 3 millones de TEUs. Y también ya les mostré el proyecto de Pier B On-Dock Rail Support Facility. Estos proyectos nos van a ayudar a planificar para el futuro y asegurar que estamos en posición de procesar contenedores amplios. Sigamos adelante, por favor. Y también estamos invirtiendo bastante tiempo y también recursos en asegurar que estamos preparando a los trabajadores para que puedan ellos trabajar en terminales modernos, amplios y con todo el equipo. Siguiente pantalla, por favor. También estamos invirtiendo en la infraestructura digital. Fue una iniciativa que lanzamos en diciembre del año pasado, le llamamos Supply Chain Information Highway. Esto le llamamos una autopista digital. Esto es lo que va a permitir que toda la información que se necesita para poder detectar dónde está un contenedor y cuando pasa por los diferentes sectores, nosotros estamos facilitando el movimiento de esta información y nuestro objetivo es que exista una visibilidad desde el origen hasta el destino, y también estamos conectándonos con otras autoridades portuarias para que exista un sistema nacional
donde todos los que se interesan en saber dónde está el contenedor, su movimiento, puedan tener acceso a ello. Sigamos adelante, por favor. Y aquí pueden ver un diagrama de todos los datos. Es increíble el volumen de información que se está transfiriendo de sector a sector desde el momento que llega el barco al muelle y el contenedor es descargado. Son millones y millones de datos de información que vamos a estar recogiendo y haciendo disponible a través de esta autopista digital. Sigamos adelante, por favor. Y aquí es un esquema de cómo funciona esto. La autopista Supply Chain Information Highway resta ahí en el centro y vamos a tomar todas las fuentes de información desde los ferrocarriles, los buques, los camiones. Vamos a hacer esa información accesible de una manera segura a todos los socios industriales. Y como pueden ver ahí, el objetivo es de transmitir toda esta información en una sola fuente para prevenir que uno tenga que ir a 10, 11, 12 diferentes sitios, recoger todos los datos y formular ese perfil que necesitan para saber dónde está su contenedor y cuándo va a ir a recogerlo. Avancemos, por favor. Y avancemos, por favor, también. Vamos a avanzar. Vamos a seguir al otro tema que me gustaría abordar. Aquí tenemos desde diciembre del año pasado que iniciamos esta iniciativa. Tenemos 5 otras autoridades portuarias que se han unido con nosotros para hacer esto a un nivel nacional. Está el puerto de Oakland, los puertos de Seattle y Tacoma, Utah, el puerto de Miami y la autoridad portuaria de South Carolina. Y como pueden ver aquí, abarcamos todas las regiones de Estados Unidos y vamos a seguir avanzando para que esto se convierta en una realidad nacional. Avancemos, por favor. Bueno, voy a terminar explicándoles un poco acerca de nuestras metas verdes, ¿no? El puerto de Long Beach se distingue porque nosotros fuimos el primer puerto verde. Esta fue una designación que nosotros declaramos en el año 2004 y desde entonces hemos avanzado en nuestros objetivos ambientales. Sigamos adelante, por favor. Desde ese entonces hemos visto una reducción en todas las categorías de contaminación, como pueden ver aquí en algunos casos de DPMs, una reducción del 90%, de sulfur oxides 97%, en el mismo tiempo que nuestro cargamento ha incrementado por 21%, hemos visto una reducción en diferentes niveles de contaminación extraordinario y seguimos. Y el siguiente paso en nuestra jornada en este objetivo es de descarbonización. Sigamos adelante, por favor. Para el año 2030 nos hemos propuesto que todo el equipo que va a mover los contenedores dentro de los terminales va a ser de zero emissions. Y ya estamos nosotros con proyectos que hemos iniciado para ayudarnos a llegar ahí a esa cifra. Siguiente pantalla, por favor. Luego, para el año 2035, como van a ver en la siguiente pantalla, nuestro objetivo es de que todos los camiones que entran al puerto también sean de cero emisiones. Y estas son metas que nos van a ayudar a descarbonizar. Queremos seguir destacándonos, distinguiéndonos como un puerto verde y cada año nuestro objetivo es crecer, aunque incrementar nuestro cargamento al mismo tiempo que estamos descarbonizando. Y sé que el tiempo ya se nos ha llegado y esto fue más bien un resumen de lo que hemos experimentado a lo largo de los últimos 2 años y cómo hemos respondido a la crisis de la cadena logística y a la misma vez cómo hemos seguido con nuestros planes de ampliar, modernizar, expandir nuestra capacidad con nuestros proyectos de infraestructura, a la misma vez que hemos seguido avanzando en nuestras metas ambientales para últimamente llegar a la descarbonización. Y con esto concluyo mis comentarios y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Fue para mí un placer poder acompañarlos hoy. Muchísimas gracias, Noel, por esta presentación que nos ha dado una visión
de lo que ha ocurrido y cuáles son los proyectos futuros del puerto de Long Beach. Que tengas muy buenos días. Y de esta manera damos término entonces a esta primera parte, que es la inauguración del 8º Congreso Transport 2022. Vamos a